Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeros. ¿Qué tal, mi estimado y admirado doctor Moisés Espinosa Mota? Soy el maestro Roberto Rangel, estudiante del doctorado de Derechos Humanos y Litigación Oral de la Universidad IEXPRO. Hoy recrearemos este webinar para el seminario de profundización en técnicas de argumentación e interpretación jurídica para la actividad número 3. En este webinar se tratará sobre el rol del juez y resolveremos el siguiente caso. Es una audiencia de suspensión condicional del proceso. Comenzaremos con el fundamento de lo dispuesto por el artículo 196 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Doy apertura a la audiencia relativa a la suspensión condicional del proceso. En este punto, se procede a la individualización de las partes y se proceden a identificar los intervinientes de esta audiencia. Ya que terminan de presentarse, comienza el defensor del imputado a mencionar que ya fue vinculado a proceso por el delito comprendido en el artículo 81 del párrafo primero y el artículo 9 de la Ley Federal de Armas y Explosivos de Fuego, delito por el cual la medida aritmética no supera los 5 años que son necesarios para esta suspensión que se requiere. Bueno, esto es el primer requisito que está expuesto en el Código Nacional de Procedimientos Penales en su artículo 192. Por otra parte, el defensor del imputado manifiesta que no hay una oposición fundada por la víctima o ofendido. Sigue el defensor invocando los artículos 193, 194 y 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ofrece la reparación del daño como un beneficio con el que cuenta el imputado. En ese momento, buscamos las cuestiones propias de oportunidad de procedencia para abrir un debate. Las condiciones que pudieran formularse es establecer a la Fiscalía tienen una manifestación que decir. El Ministerio Público expone si está o no de acuerdo con la suspensión condicional del proceso. Por otra parte, de igual forma, se le pregunta al imputado si tiene algo que manifestar. El imputado responde que no, que está de acuerdo con todo lo que planteó su defensor. Ahora yo, como figura del juez, declaro en este preciso momento cerrado el debate sobre los aspectos de oportunidad de procedencia y se procede a resolver sobre la autorización correspondiente de esta solicitud de suspensión condicional de proceso. Desde luego, tomo en consideración todas las manifestaciones hechas por las partes. Esa información sirve para la norma, el criterio con el que resuelvo este aspecto, desde luego, considerando que resulta evidente la oportunidad de la solicitud que plantea la defensa, toda vez que se tiene consideración precisamente como le exige el artículo 193 del Código Procesal. En esta audiencia celebrada el 23 de mayo del 2019, dictó vinculación al proceso. Desde luego, considerando también que no se opuso la suspensión condicional del proceso, y en este contexto también considero que no existe un plan de reparación del daño y que se fije un plazo para cumplirlo en virtud del delito que nos ocupa, es de aquello que se reconocen como de peligro y no de resultado. En este contexto, no existe un daño que dé resultado en este contexto. Desde luego, considerando también que no se opuso a la suspensión condicional del proceso, y en ese contexto también considero que no existe un plan de reparación del daño y que se fije un plazo para cumplirlo en virtud del delito que nos ocupa, es de aquellos que se conocen como de peligro y no de resultado. En este contexto, no existe un daño que reparar a un sujeto pasivo. En concreto,
pues ya como señaló, es la sociedad en general quien siente la afectación del bien jurídico tutelado por la norma, en este caso la seguridad pública y la paz social en tal virtud, dado que resulta oportuna y procedente. Autorizo en este momento la suspensión condicional del proceso que ha sido solicitada y abro debate correspondiente para la imposición o fijación, mejor dicho, de condiciones que habrá de cumplir el señor imputado, para el cual se le concede el uso de la voz a la defensa. Ahora comienza de nuevo. El abogado defensor invoca el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales y comenta que el imputado se compromete a cumplir con lo dispuesto en las fracciones primera, octava, novena, décima y catorceava. Por otra parte, le pregunto al Ministerio Público si tiene algo que manifestar y él acepta las condiciones que señala la defensa. Se le pregunta al imputado si tiene algo que manifestar. Él dice que no. Se procede a cerrar el debate correspondiente y debo señalar en principio que el artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece una serie de condiciones de manera enunciativa, mas no limitativa, que el juez puede imponer este tipo de solución alterna al proceso para que la persona a la que se le concede la suspensión deba de cumplir con estas condiciones. Estimo que las mencionadas por la defensa, que han sido también entendidas en ese contexto por la Fiscalía, resultan viables y acordes con el objetivo que persigue precisamente esta forma de solución alterna, y por ende formalmente dispongo que las condiciones a las que habrá de someterse serán las que corresponden precisamente al artículo 195 del Código Nacional, fracción primera, es decir, residir en un lugar determinado, considerando que la idoneidad de esta condición es en el sentido que permita a la autoridad encargada de vigilar al imputado y al cumplimiento de sus condiciones, llevar a cabo su labor y contar desde luego con el cumplimiento cabal de todas ellas. También estimo apropiado establecer como condición la que dispone la fracción octava del numeral en cita, considerando específicamente cómo tener un trabajo y lo que debe mantener durante el plazo que voy a establecer. A usted deberá mantener ese empleo y en caso de cambiarlo, deberá notificarlo de manera inmediatamente al órgano jurisdiccional. La idoneidad de esta condición estribará en que permitirá al imputado proveer de sus propias necesidades y así ayudará su integración a la sociedad como un elemento útil. La fracción también impone en el sentido que establece someterse a la vigilancia que determine el juez de control, en este caso a la unidad. En este caso es a la unidad, precisamente a la unidad de supervisión de medidas cautelares y a la vigilancia de condiciones de la asociación condicional del proceso que opera a nivel federal. También la fracción décima establece que no deberá poseer ni portar armas de fuego. En este caso deberá de abstenerse de ello, en la inteligencia de que esto no es el menoscabo de su derecho constitucional a poseer armas en su domicilio para seguridad y legítima defensa. Sin embargo, debo señalar que el efecto de esta condición establece la posibilidad de que también la medida cautelar no resulte la condición, no resulte ilusoria y deberá de comunicarse esta circunstancia a este órgano jurisdiccional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, mediante oficio, en el entendido que la idoneidad de la misma guarda relación directa con el hecho delictivo que fue atribuido y con el hecho delictivo con la misma condición que se busca prevenir que usted no incurra en otros actos del mismo género. Finalmente, considero que la condición que establece la fracción decimocuarta ahora incita que es cualquier otra que a juicio del juez de control logre una efectiva tutela de los derechos de la víctima, se encuentra debidamente con el donativo presente a ser el señor imputado en sentido de un conjunto de productos que han sido señalados
y que ascienden a la cantidad de 6.582 pesos, se deberá de hacer a la brevedad posible ese donativo y justificarse en términos precisos en relación a los términos precisos, por lo que considero que en este conjunto de condiciones resultan óptimas para el cumplimiento y para la materialización concreta de esta suspensión condicional del proceso. Desde luego, estas condiciones deberán cumplirse en un plazo de 6 meses, consultando que no resulten gravosas para el imputado por las mismas razones que he establecido y que motivan a su imposición. Le pregunto, señor, si se compromete a cumplir cabal todas y cada una de las condiciones que han sido impuestas en esta audiencia. Y contesta el imputado, sí me comprometo. De acuerdo, le hago saber que si deja de cumplir injustificadamente con alguna de ellas, podría revocarse esta situación y esta suspensión y reanudarse el proceso. También usted debe de saber que la suspensión, si se interrumpen los plazos de prescripción de la acción penal, el delito que ha sido atribuido, sin embargo, también es importante que usted conozca que debe cumplir cabalmente con todas estas condiciones dentro del plazo señalado de 6 meses, sin haber revocado, desde luego, la suspensión condicional del proceso. Se extinguirá la acción penal y de oficio, a petición de las partes, se decretará el sobreseimiento de esta causa en términos de lo que dispone el artículo 199 del Código Nacional, desde luego que opera en su beneficio. Bueno, después de todo esto, se le comunica a la Fiscalía que debe de tomar las medidas necesarias para evitar la pérdida de destrucción de los registros y medios de prueba conocidos hasta este momento, en términos de lo que establece el artículo 197 del Código Procesal. Le hago de su conocimiento que esta suspensión condicional del proceso es una oportunidad que le ofrece la ley como una solución alterna al proceso, la cual usted debe de aprovechar. Con esto concluyo este webinar, amigos, que sí es procedente la condición a la suspensión del proceso. Agradezco su atención y hasta la próxima, compañeros. Saludos.